Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sabemos que el Señor está aquí, su presencia está aquí. Y quisiera agradecer primeramente al Señor el poderme dar este privilegio de traer su palabra en esta mañana, de poder compartirla con todos vosotros. Agradecer a los hermanos también que han estado orando por este momento y preparando cada detalle. Que muchas gracias, hermanos, y que el Señor los bendiga. Y vamos a hablar hoy de ese gran mandamiento y del amor a Dios. Y quisiera que me acompañaran al Evangelio de Mateo, al capítulo 22, y vamos a leer de los versículos 34 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor y Padre, te queremos dar las gracias porque tú nos das ese privilegio hoy, Señor, de reunirnos como pueblo, como iglesia, para aprender de tu palabra, Señor. Que ella en esta mañana nos hable, nos enseñe, nos instruya, nos exhorte. Y que también, Señor, tu Espíritu esté atento a lo que nos quieres hablar. Que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos. Y te pido también, Señor, que tu Espíritu esté conmigo, me guíe a exponer tu palabra con veracidad y en amor. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a hablar un poquito de la vida de Mateo. Sabemos que era un recaudador de impuestos y que su deber era recaudar esos impuestos de la mercancía que traían los mercaderes locales o los labradores locales y que llevaban al mercado, como también de aquellas caravanas que provenían de tierras lejanas y que pasaban por Galilea. O sea, era un tipo de cobrar un impuesto de peaje o de transporte de mercancías, que era empleado de Herodes Antipas, que Mateo sabía todo tipo de valor de mercancías, tanto de lana como de lino, de plata, de bronce, de oro, de la cebada, el maíz, el trigo. Y también hay algo que él manejaba muy bien, que era el idioma arameo y el idioma griego. Como también conocía los sistemas monetarios de aquella época, tanto el local como el extranjero. En resumen, podemos decir que Mateo tenía los talentos suficientes para ser un discípulo, y fue lo que pasó. Recibió el llamado del Señor y pasó a ser del círculo más cercano e íntimo del Señor, para luego convertirse en apóstol. También otro propósito que nos muestra el Evangelio de Mateo es ese nuevo significado que adquiere la ley y cómo se complementa en la persona, las palabras y la obra de Cristo. Y el primer versículo que he leído nos muestra unos detalles, y es esa oposición primeramente hacia Jesús. Aquí vemos dos grupos de personas religiosas que en aquella época eran muy importantes en el pueblo de Israel.
Por un lado tenemos a los fariseos que tenían una mentalidad religiosa, eran legalistas y que toda la religión la reducían a fórmulas y ceremonias y que se regían estrictamente por la ley del Antiguo Testamento. Por otro lado tenemos a los saduceos que se destacaban por sus políticas, eran racionalistas, materialistas. No debemos olvidar que ambos grupos tenían o ejercían una medida de poder político. Y algo curioso más que podemos ver en este versículo es que, y apreciar, que tanto fariseos como saduceos se unieron para oponerse a Jesús. Y algo curioso fue porque es que entre ellos no se llevaban bien, pero se unieron para oponerse y se pusieron de acuerdo para oponerse a la enseñanza y a la autoridad de Jesús. En ocasiones podemos ver eso en nuestras vidas, que la maldad se une para oponerse a la verdad. Sabemos que Jesús, cuando comenzó su ministerio, pasó por 3 etapas. Una era la de la popularidad, la aceptación y el rechazo. Podemos decir que aquí se encontraba en una de sus últimas etapas, la del rechazo. Como también en el Evangelio de Mateo y a lo largo de los demás evangelios vemos que él entraba en constante conflicto con estos grupos religiosos. Pero todo no iba a terminar aquí. Esa oposición iba a seguir, iba a ir en aumento. ¿Por qué? Porque los 2 siguientes versículos nos dicen que un intérprete de ellos le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor ya conocía los pensamientos, los corazones de estas personas. Entonces no era nada nuevo para él. Aquí el Señor, el hecho de que le llamaran maestro, era una forma de persuadir, de acercarse a él, de preguntarle, de probarlo, de dejarlo en evidencia frente al pueblo y decirle: a ver, tú que eres maestro, contéstanos a esta pregunta. A lo que el Señor les dijo en los versículos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí lo que Jesús hizo fue recitarles y recordarles una declaración básica de la ley judía. Lo que hizo el Señor fue recordarles el Shema hebreo. Y yo quisiera compartir con vosotros esta palabra, que significa y que era de suma importancia para los judíos. La palabra Shema significa oye. Entonces, podemos decir que el paralelo a este evangelio lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 29. Pero lo que he querido tomar como referencia es el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y de los versículos 4 al 9, donde podemos ver más ampliamente esta declaración básica de la ley judía. Y nos dice el libro de Deuteronomio: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La chema se convirtió para el pueblo de Dios en una declaración, en una confesión de fe, donde ellos únicamente reconocían al único Dios verdadero y sus mandamientos para con ellos. En otras palabras, lo que el Señor les dijo: vosotros que conocéis la ley, la recitáis 3 veces al día, y me estáis preguntando cuál es el gran mandamiento, pero el Señor, en su amor y sabiduría, se los trajo a su memoria. Quisiéramos que viéramos algo más, y lo que abarca esta respuesta que el Señor les ha dado, y las implicaciones que conlleva esto. Y una de mis preguntas es: ¿pero qué es amar al Señor? ¿Qué es amar al Señor, hermanos y amigos en el Señor? Sabemos que si tenemos una relación íntima y genuina con Dios, se debe manifestar primeramente por andar en su verdad y por guardar sus mandamientos. Como también podemos hablar de los 4 primeros mandamientos, donde nos habla del amar y del derecho que tiene el Señor. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? El Señor es celoso. No adorarás imágenes. No debemos adorar ni hacernos imágenes aquí en la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No debemos jurar por el nombre del Señor, porque es sagrado. Guardarás el día de reposo como Jehová tu Dios te ha mandado. Amar a Dios es saber que somos seres imperfectos en manos de un Dios perfecto, lo que hace que nos demos cuenta de la naturaleza y el problema del pecado en nuestras vidas. Para amar a Dios es importante empezar a entender y comprender el pecado en nuestras vidas. Así veremos lo que significó para Él ese sacrificio y lo que hizo por nosotros en esa cruz. Entonces llegaremos a descubrir que su amor es incondicional, es sorprendente y es maravilloso. Pero una cosa más, la dificultad para amar a Dios no está en si lo vemos o no lo vemos, sino en lo poco que lo llegamos a conocer. Y si alguna vez, hermano y amigo en el Señor, has pensado que hemos fracasado en amar al Señor, no es porque no le hayamos visto, sino porque no le hemos dejado que le conozcamos al nivel que Él quiere ser conocido. Otra de mis preguntas sería: ¿cómo debemos amar al Señor? ¿Cómo debemos amar? Es comenzar haciendo un pacto entre nosotros y Dios. Es comenzar disfrutando de una relación estrecha con Él, sabiendo que su palabra nos renueva, nos madura, nos corrige, nos santifica, nos alimenta y nos limpia de todo pecado. Creemos entonces en ese amor demostrado por Dios. Creemos en ese sacrificio en la cruz y que nuestras vidas han sido transformadas. Entonces sucede algo en nuestro corazón, ese amor hacia Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué requiere esto? Se dice que el corazón no solo está asociado a las actividades de la mente y de la voluntad,
sino que está íntimamente relacionado con los sentimientos de las personas. Entonces, como creyentes, se nos pide que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y Pablo nos enseña cuál es el propósito de este mandamiento de Dios, que es el amor nacido de corazón limpio, y que está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. También Salomón nos da un claro ejemplo de que debemos guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Y es en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El no hacerlo, el no cuidarlo, nos puede traer consecuencias muy negativas. Y el mismo Jesús nos lo enseña en su palabra, en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias y los falsos testimonios. Entonces, la raíz del pecado está en nuestro corazón, pero es también donde Dios obra en las personas para que podamos sembrar esas semillas de esperanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra griega para alma es suche, que es donde se asientan las pasiones y las emociones de las personas. De ahí que Jesús les dijera a sus discípulos que debían amar a Dios con toda su alma. Está haciendo mención a la energía y pasión que debían de estar presentes en ese amor hacia Él. Es amarlo con toda nuestra alma, queriendo compartir su presencia, queriendo rendirnos ante su presencia, rendirnos ante su majestad, teniendo nuestro tiempo de oración. Es el tiempo también de la alabanza, es derramar nuestro corazón delante de Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Se habla que la mente es el centro de la actividad intelectual, pero también se nos dice que nuestra mente conecta con nuestro corazón. Y en el griego tenemos una palabra que es cardia, que significa corazón y que a veces es usada para representar el concepto de mente. Y lo podemos ver en Mateo 13:15, donde nos habla de que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Nos está hablando de entender con nuestro corazón. Para amar al Señor es necesario y es importante llegar a entenderlo. En algunas ocasiones, la venda debe ser quitada de nuestros ojos y meditar y recapacitar sobre nuestra propia vida, porque la misma Escritura nos dice y nos enseña que tenemos una mente reprobada, vana, carnal, corrompida y corrupta. Lo que nos hace reflexionar y sobre todo aquello que no le agrada al Señor.
Pero, hermanos y amigos en el Señor, no todo está perdido, porque la mente puede ser renovada y guiada por medio del Espíritu Santo. Y hay algo más, que a estos grupos religiosos se les había pasado por alto, o que se les había olvidado. Pero ¿cuántos sabemos que al Señor no se le pasa nada por alto? Que no se le olvida nada. Y el Señor Jesús va más allá y les deja un segundo mandamiento, que está en el versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Es mi pregunta. La respuesta la tenemos en el mismo versículo: como a ti mismo. Tengo mi cuerpo, lo cuido, lo alimento, lo visto, lo respeto. Eso es una manera. Pero la Biblia también nos enseña y nos instruye de diferentes maneras de cómo amar a nuestro prójimo. Y nos da un claro ejemplo de la misericordia de Dios, y que nos relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde los versículos 25 hasta el 37, la parábola del buen samaritano, donde un hombre es asaltado en el camino y es dejado allí, donde pasa primeramente un levita, lo ve y pasa de largo. Luego pasa un sacerdote que también lo ve y pasa de largo. Pero llega un samaritano que, movido a misericordia, le presta su ayuda. Donde este hombre recibe ayuda de una fuente despreciada, porque samaritanos y judíos vivían sumamente cercanos, pero que no se consideraban prójimos. Esta ha sido una de las enseñanzas más importantes que el Señor Jesús ha dado acerca del prójimo, donde le hacen una pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y yo te pregunto, ¿quién es tu prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, solemos caer en el error de que nuestro prójimo es el que está necesitando ayuda, tiene algún problema, alguna necesidad, y muchas veces no es así. Muchas veces nosotros tenemos que ser ese prójimo misericordioso, como lo demostró este samaritano. ¿Y por qué lo demostró? Porque si la situación hubiera sido diferente, o él hubiera querido, quisieran con él lo mismo que él hizo con este hombre. También me surgió algo de que a medida que iba preparando el mensaje, el por qué le hacían esta pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Sabemos que esa oposición iba a un aumento, y a lo mejor era porque ellos estaban viendo claramente que iban a quedar en evidencia. A lo mejor lo que querían era avergonzar al Señor, pero al final lo que no sabían ellos es que ellos iban a ser los que iban a ser avergonzados y que iban a quedar en evidencia. Donde lo que buscaban también era justificarse. Y lo que hace el Señor es contestarles por medio de una parábola, donde la compasión del samaritano merece todos los elogios, porque asistió a una persona que en circunstancias normales ni siquiera le hubiera dirigido la palabra,
Se nos describe al samaritano como el prójimo misericordioso en esta historia. Otra manera de amar a nuestro prójimo es haciendo mención de los últimos 6 mandamientos, que hacen referencia al derecho que tiene el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Por qué? Es una palabra con promesa. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no mientas contra tu prójimo y no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. De estos 2 versículos, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, perdón. La ley ha sido resumida o fue resumida en 2 mandamientos. Al final, el código moral de estos grupos religiosos, que consistía en fórmulas, ceremonias, leyes y políticas, se vio reducida por 2 mandamientos, pero aún quedaría más resumida por parte del Señor por una palabra, que abarcaría todas las obligaciones morales. Amarás, que estaba expresada en ambas direcciones. Primeramente hacia Dios y luego hacia el prójimo. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley veían a Dios tan alto y lo ponían tan alto que ni siquiera las personas lo podían alcanzar. Y sabemos que Jesucristo vino vez tras vez para regalarnos una intimidad con Él, para que su palabra transformara nuestras vidas y para que fuésemos salvos. Y quisiera en esta mañana dejarte algunas preguntas para que puedas pensar, meditar y reflexionar. Pero me dirás, hermano Andrés, todo estaba muy bien, todo venía muy bien, pero me estás dejando deberes. Hermanos y amigos en el Señor, muchas veces tenemos que hacer un alto en nuestro camino y pensar, meditar, reflexionar sobre nuestra propia vida y preguntarnos, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscarlo, a estar en su presencia? ¿Sientes que el amor que le tienes a Dios es flojo y débil? ¿Estamos dispuestos a ser esos prójimos misericordiosos? En ocasiones no demostramos ese amor a Dios porque hacemos asesión de personas, porque no lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero debemos saber también que Jesús vino y murió por todos y por cada uno en particular, y que al pie de la cruz todos somos iguales. Que al final lo vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzarnos. Él llama a sus hijos, busca que seamos enseñados en su palabra, que maduremos en ella, que crezcamos espiritualmente, servirle en su reino y no avergonzarle ante el mundo. Jesús escogió 12 hombres
comunes y corrientes. Los discipuló, los enseñó, para que con esa misma autoridad que Él enseñaba, ellos también enseñaran. Lo mismo espera el Señor de nosotros. Pero no esperemos que seamos instrumentos en su mano si en ocasiones o muchas veces nos entra la pereza de orar, leer y meditar en su palabra, porque eso nos lleva a carecer de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y también se verá reflejado de esa carencia del amor hacia el prójimo. Y finalmente nos lleva a carecer y permanecer en intimidad con Él. Quisiera concluir con una frase y un versículo. No digas, yo amo a Dios con todo mi corazón, si no se refleja en tu manera de vivir. De Paul Washer. Y su palabra en Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a tomar unos minutos para orar. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias porque una vez más tu palabra nos habla, nos instruye y nos exhorta, Señor. Enséñanos, Señor, a guardar esta palabra, a poderla recordar, Señor, y ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, para que podamos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y también amar al prójimo, Señor, y no hacer acepción de personas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, con nosotros. Que a pesar de nuestros fallos y de nuestros errores, tú nos perdonas, Señor, y siempre estás ahí a nuestro lado. Que tú sigas, Señor, bendiciendo a tu iglesia. Que tú, Señor, bendigas la reunión que seguiremos teniendo y que tú seas el centro, Señor, de todas nuestras conversaciones. Te lo pedimos, Señor, y te lo dejamos en tu mano, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.